Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura, ¿cómo están? Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que viene resonando en todo el mundo porque vamos a hablar de fútbol, así es, en el contexto mundialista vamos a hablar de Memoria Mundial, una serie documental creada por la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados de la Nación, por esta casa, y es un documental que tiene como conductora Alejandro Fabri, este gran periodista deportivo, y también lo produce Jorge Moyano. Él es integrante de la Cámara de Diputados en el área de la Dirección General de Cultura y vamos a estar conversando con ellos por la realización de este documental, cómo fue llevarlo a cabo y también meternos en el mundo futbolístico. Pero no solo vamos a hablar de fútbol, también vamos a hablar de teatro. ¿Ustedes conocen Teatro Abierto? Teatro Abierto 1981. Este grupo cultural revolucionario en contra de la dictadura militar que regía en ese momento. Recordamos que hasta el 83 fue el momento en que volvimos a la democracia. Vamos a estar hablando con uno de los fundadores de Teatro Abierto porque acaban de recibir el reconocimiento más importante que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Estoy hablando de la mención de honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi. Se otorgó en el Salón de Pasos Perdidos dentro del Palacio Legislativo y vamos a estar conversando con Rubens Correa. Él es uno de los fundadores, va a estar en el piso con nosotros y vamos a hablar de esta experiencia revolucionaria en el ámbito cultural y con una impronta muy marcada también, con mucho contenido social, contenido político. Pero antes de meternos de lleno en estas temáticas, antes de hablar de fútbol, de teatro, quiero contarles que tenemos recomendaciones de un diputado nacional que va a contarnos recomendaciones culturales de su provincia, de Río Negro. Vamos a escuchar qué nos recomienda Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. Hola, mi nombre es Agustín Domingo, soy diputado nacional por Juntos Somos Río Negro y lo que les quiero recomendar es un evento cultural musical que se lleva adelante en nuestra provincia, en un paraje muy pequeño en el centro oeste de Río Negro, que se llama Guada Guzmán. Allí todos los años el Instituto Patagónico de las Artes, un instituto universitario financiado por la provincia, lleva adelante este evento que conmemora a un milagrero que es el Maruchito, que lleva su nombre porque los maruchos eran aquellos niños que acompañaban a las carretas en las tareas rurales que se hacían en aquel entonces. Digo aquel entonces porque esto refiere a 1921, que es cuando este jovencito Pedro Faría fue asesinado por su capataz porque osó agarrarle su guitarra. Al chico le gustaba la música y el capataz lo vio con su guitarra medio borracho y le clavó 2 puñaladas y lo asesinó. Maruchito, Maruchito te llamaban por el trabajo que hacías, por el amor a la tierra, iba cantando a la vida. Hace tiempo ya te fuiste tal vez por otros inviernos, tal vez desde alguna estrella me esté alumbrando un sendero. Tu ilusión de guitarrero que anhelaba siendo un niño quedó perdida en la nada por la punta de un cuchillo. Hoy te recuerdan acá en mi pago como un símbolo de esperanza. Y a partir de esto se comenzó a celebrar todos los años, primero con un evento que era muy chico y desde hace 4 años que el IUPA, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, tomó la organización de este evento. Se congregan músicos, guitarreros de toda la provincia, incluso han trascendido las fronteras de nuestra provincia, y es un evento muy emocionante. Y así que les recomiendo que visiten Río Negro, que visiten nuestra provincia y que si pueden, el 22 de octubre del año que viene, se acerquen a Guada Guzmán a este evento único que tenemos en Río Negro.
Bueno, y volvemos con una historia muy linda. Ustedes saben que dentro del Palacio Legislativo hace poco se otorgó el reconocimiento más destacado que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Y estoy hablando de la mención de honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi, que se otorga no solo a personas físicas, sino también jurídicas por el aporte que han hecho a la cultura, a la ciencia, a la economía, a la política, en diferentes ámbitos de la sociedad. Y en este caso se otorgó a Teatro Abierto 1981 por el aporte que han realizado también en el campo de la cultura, y no solamente en el de la cultura, porque intuyo también que vamos a estar hablando de política con nuestro invitado del día de hoy, Rubens Correa. Él es uno de los fundadores de Teatro Abierto, así que primero te voy a dar la bienvenida, Rubens. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, voy a arrancar por el principio con la pregunta base, que es ¿qué se sintió recibir este reconocimiento en la Casa del Pueblo, ¿no? El más importante que otorga la Cámara de Diputados? Bueno, primero agradecimiento por el reconocimiento a aquel momento y a esa actividad que fue realmente importante, resultó ser después muy importante, porque nos pusieron una bomba, porque demolieron un teatro, porque, en fin, hicieron una serie de cosas espantosas. Sí. Y ha habido bastante movida alrededor de ese suceso y de los comentarios de la importancia que tuvo, porque después de Teatro Abierto surgieron una serie de movilizaciones en el ámbito cultural y hubo cine abierto, poesía abierta, danza abierta, sí. Una serie de actividades de otras actividades teatrales que también sintieron que podían hacer un aporte a la democracia que todavía no estaba, a la venida de la democracia en todo caso. Y fue un hecho, porque yo creo que cuando... Si te parece, vamos también a contextualizar un poco al televidente, ¿no? Estamos hablando en qué año se crea eso iba a decir. Teatro Abierto, ¿no? Teatro Abierto fue un evento cultural que se hizo en el año 81, sí. que fue una iniciativa de los autores, sí. en realidad, y muy fundamentalmente de un compañero del alma que ya falleció hace mucho, que es Chacho Dragún, un autor muy querido por todos, sí. que comenzó a decir, bueno, tenemos que hacer algo porque nos van a borrar del mapa. En ese momento estaba en el gobierno, estábamos todavía con golpe de Estado. Estábamos en plena dictadura. Plena viola 76, esa altura, ¿no? Creo que debía estar Viola. Sí. Creo que debía estar Viola. Y ahí, para contextuar un poquito más, había como una negación del teatro argentino por parte de las autoridades, porque como ya sabían todos que los autores y el teatro argentino en general es un teatro combativo y que no se calla y que está acostumbrado total a opinar sobre la realidad y sobre lo que pasaba, por ejemplo, el director del Teatro San Martín en esa época le preguntaron por qué no había en la programación del San Martín, un periodista se lo preguntó, autores argentinos contemporáneos, y contestó, porque no hay. Ah, mira. También habían borrado la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo. No hay, no porque no los dejamos estar. Por supuesto. Había listas negras, claro. La mayoría de los autores estaban prohibidos para la televisión y para el cine, y estaban muchos de estos sí. autores estaban incluidos ahí. Había habido ahí hace poquito tiempo las actividades de la AAA, donde habían expulsado a un montón de artistas argentinos, claro.
O sea, los habían invitado a irse del país, digamos. Estaban en un contexto muy difícil para la cultura, Muy sobre todo una difícil. cultura donde se expresaba políticamente. Sí, ¿Y cómo? se habían ido Alterio, Horacio Guaraní, Claro. Nacha Guevara, que sé, un montón de gente que se tuvo que ir del país porque los amenazaron. ¿Y cómo surge esta propuesta, esta idea de juntarse? Entonces, con esto que te conté de que decían que no había autores, habían sacado la materia teatro contemporáneo argentino del currículum de la Claro. Escuela Nacional de Arte Dramático, y este compañero querido, que se llama Chacho Dragún, empezó a hablar con autores primero, Sí. después con directores, diciendo, mirá, algo tenemos que hacer, porque nos van a borrar del mapa. Dicen que no existimos, que no hay autores, que no hay obras, que no hay... tenemos que demostrar que existimos, Claro. que sí, que estamos y que seguimos escribiendo, y que no es que no hay autores, es que no lo quieren Publicar, hacer ver. claro. Entonces, este fue como el inicio. Y la idea no iba mucho más allá de decir, tenemos que demostrar que hay un teatro argentino contemporáneo, y así empezó. Y arrancan ahí en el Picadero, ¿no? Sí, arrancó mucho antes tratando de organizar eso, se hicieron ahí reuniones con autores, con directores, con actores, a ver si estarían dispuestos a trabajar. Todos fueron manifestando su apoyo. ¿Y qué pasa, Rubens, cuando, por ejemplo, luego de lograr reunirse y empezar a desarrollar esta actividad teatral, de empezar a hacerse ver, notar de que hay actores, autores, dramaturgos contemporáneos, qué pasa cuando el grupo de tareas incendia el Picadero, que era un teatro de referencia en un momento de teatro abierto, ¿no? Primero no se sabía lo que iba a ser, sí se sabía que iba a haber un evento. Sí. Organizarlo llevó mucho tiempo, bastantes dificultades, era muy difícil porque la idea era hacer 2 meses de un ciclo que iba a tener 3 obras diarias de duración 45 minutos como máximo, en un horario no convencional, porque para que estuvieran, hubo propuestas distintas y se determinó, ay qué lindo, un montón de compañeros ahí de esa época. Son imágenes referenciales, sí, de teatro abierto. Y entonces se empezó a publicitar esa actividad, largamos unos abonos para juntar plata y para ver qué recepción tenían. Todos estamos acostumbrados a que a veces somos nosotros los primeros que tenemos que empujar y llevar. Entonces nos dieron una cantidad de abonos a cada uno para que los vendiéramos y asegurarnos un público. A los 3 días nos dijeron, che, devuelvan los abonos porque la gente está pidiendo abonos en la boletería, se han vendido como locos, y entonces... nada, no tuvimos que salir a vender los abonos, sino que la gente iba a la boletería a quererlos comprar. Bueno. Cuando empezó, nosotros decidimos ahí que la primera semana iba a ser para los integrantes del evento. Claro. Porque eran 3 obras todos los días, 21 obras, una no se pudo estrenar, así que eran 20. Sí. Se decidió que en ese espacio que quedaba de esa obra que no se pudo estrenar, se iba a hacer un espacio abierto donde se invitaban artistas que no estaban en los elencos. Sí. Y ahí había de todo, cantantes, artistas de todo tipo, en ese espacio abierto que adherían al evento de esa manera. Y cuando se estrenó, el público, que éramos nosotros mismos, aullaba, qué sé yo, fue fantástico. Las obras obviamente reflejaban la realidad nacional de ese momento. Y eso me imagino que también repercutía se hablaba de modo metafórico, pero se hablaba de unas madres que andaban buscando a sus hijos y que las buscaban
en la tierra, haciendo pocitos. Se hablaba de, en fin, de distintas cosas que tenían que ver con ese momento. Sí. Y esto los tipos que viajaban a Miami, al DM2 y lo contaste en un contexto, justo vos mencionás, ¿no? Que se hace referencia a las madres. Bueno, hace poquito se nos fue Eve de Bonafine. Sí, también. Sí, claro. Que bueno, que hizo una labor inmensa, fantástica. En la lucha, en la protesta, en la recuperación, ¿no? Las madres y las abuelas han sido ejemplares en todo sentido, porque nunca plantearon justicia por mano propia, sino que siempre juicios legales, con todas las defensas, etcétera, etcétera, ¿no? Acá justo me dice la producción que están poniendo imágenes de momentos de detenciones, del contexto que se vivía en esa época donde ustedes también se atrevían a reunirse y a expresar a través del arte, del teatro, estas historias que contás, ¿no? Que hablaban del contexto histórico del momento. ¿Sentías miedo cuando te involucrabas en esta actividad cultural? Mira, yo había venido hace poco, mi caso personal, había venido hacía poco tiempo de una larga gira que estuve por el exterior, 4 años. O sea que cuando digo hacía poco, el año anterior había venido o algo así. Claro. Y entonces tenía todo el entusiasmo de estar acá. Miedo no tenía. Si te tengo que decir la verdad, no tenía. Pero podría haber tenido. Era lógico tener. Y de hecho yo tuve ahí un grupo parapolicial que cayó a mi casa. Por suerte, yo llegué cuando ellos estaban adentro, vi luz en mi casa, vi que estaban sacando cosas y entonces me pude ir. ¿Esto en el marco vos pensás que fueron porque vos estabas participando de Teatro Abierto? No sé por qué. No. Antes de la fecha del estreno fue el 5 de mayo del año 76. O sea, muy cerquita. Yo pienso que no sé por qué fue. No tengo la menor idea. Un segundo puede cambiar el destino de una persona también, Totalmente. Unos minutos antes, unos minutos después. Sí. Qué bueno que que lo pudiste ver. Fue así casual. Yo creo que yo no era un tipo tan conocido por mi actividad. Hacía 4 años que no estaba. Bueno, ahí ya cuando fue Teatro Abierto sí hacía más, pero no sé, o estaba en alguna agenda de alguien que había caído, porque no había razones por las cuales lo fueron a buscar por eso. Nadie sabía por qué te fueron a buscar. Claro. Y yo recibía bastante correspondencia, porque en esa gira de 4 años habíamos estado por muchos países, por ahí eso les llamó la atención. Por ahí alguno tenía que decir un nombre y dijo el mío. Y no sé. Son muchos quienes estuvieron presentes en la entrega de la mención de honor dentro del Palacio Legislativo, porque estuvo también Lito Vitale, Tito Cosa. Lito hizo la música de la obra mía. ¿De tu obra? Sí, de mi obra. Mirá qué lindo. Sí, estuvo Tito, hubo bastante gente ese día. Y un movimiento que también, contaba con el apoyo de Pérez Esquivel, que después fue premio Nobel. También ya había sido premio Nobel. Ya había sido en ese momento premio Nobel, perfecto. Lo cierto es que cuando estrenamos, hicimos esa primera semana para nosotros y empezó 2 días para el público, fue que quemaron el teatro. Pusieron una bomba, el Teatro del Picadero se quedó demolido, y yo creo que con eso dijeron, acá se acabó Teatro Abierto. Claro, pensaban que con eso iban... Claro, pero me parece que nosotros estábamos tan seguros y tan firmes y habíamos recibido tan buenos comentarios de lo que estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo, y que decidimos seguir.
también hubo una gran solidaridad, porque nos ofrecieron 19 salas. 19 salas. 19 salas para seguir. Y decidimos seguir en el Tabarís, que era un teatro de revistas, Sí. que quedaba en plena calle Corrientes, a una cuadra del Obelisco. Súper expuesto, Dijimos, claro. acá pueden quemarlo también, pueden hacer cualquier cosa, pero les va a resultar más difícil. Claro. Y el evento se hizo todo el tiempo sin que pasara más nada. El público era fantástico porque las funciones se hacían a las 6 de la tarde para que pudiera ver todos los actores que trabajan normalmente de noche. Claro. Y también había ciertas ideas y directivas o pedidos que se le hacían a los elencos de que hubiera gente de distintos géneros de la actividad teatral, que hubiera gente consagrada, que hubiera actores conocidos, que hubiera actores desconocidos, que hubiera estudiantes de teatro, y así se trató Una actividad muy inclusiva, entonces. de que hubiera gente de todos los niveles de la actividad. ¿Y qué sentiste, Rubens, cuando te das cuenta que esta actividad de teatro abierto, luego de comenzar, empieza a trascender, ¿no? Empieza a crecer y a tomar la magnitud de lo que hoy significa teatro abierto para todos nosotros? Bueno, nosotros chochos, ¿Te todos. imaginabas que iba a pasar eso? No, nos fuimos imaginando a medida que avanzó. Te conté que los abonos que los íbamos a vender nosotros nos los pidieron porque los pedía el público. Y así se fueron agotando las entradas, se llenó. Hubo un momento en que no había más entradas para todo el ciclo. Cuando quemaron el Picadero, que fue una bomba incendiaria lo que hubo. ¿Qué fue lo que sucedió en el seno de teatro abierto? ¿Qué se hablaba entre los actores, los dramaturgos cuando sucede esa noche fue una noche tremenda. Yo me acuerdo que me llamaron a mi casa en ese momento como a las 2 de la mañana y me dijeron, pusieron una bomba en el Picadero. Claro. Y yo me fui para el teatro. Y todos hicimos lo mismo. Y así nos encontramos allí en los alrededores del teatro, nos fuimos a un bar que está en la calle Callao, que se llama, no me va a salir ahora cómo se llama el bar, y ahí nos fuimos encontrando. Yo pienso cerquita, ahí está Los Galgos, pero no sé no, si... para el otro lado, la Academia. La Academia. ¿La Academia? Puede ser. Sí, puede ser. Esa misma noche nosotros decidimos que al día siguiente, no, al otro día, se iba a hacer una asamblea en el Teatro La Salle. Sí. Y que nosotros estábamos decididos a seguir con el ciclo. A continuar. Y que le íbamos a proponer a todos los artistas que trabajaban y a los que estuvieran allí que íbamos a seguir. Es que me imagino también que luego que les ofrezcan 17 salas para poder continuar, sí, también es un claro reflejo de la sociedad, de lo que pasaba en ese momento, de no bajar los brazos, y nos ofrecieron salas independientes y nos ofrecieron el Teatro Nacional y nos ofrecieron teatros comerciales como el Tabarís, que en ese momento lo había comprado Rothenberg. Claro. En ese momento. Nosotros primero no hablamos con Rothenberg, sino con el empresario que estaba antes, que nos hizo un chiste ese día, porque nos dijo, bueno, hacemos... Está bien, cuando nos íbamos nos dice, los bomberos los ponemos a bordero. Pues ponemos a bordero se dice en el teatro de lo que se saca del bordero, claro, lo ponemos en las partes que nos corresponden del bordero. Como un chiste nos lo dijo, ¿no? Bueno, por suerte no pasó nada de eso después. Y Rubén, yo te quiero preguntar también, para también ir redondeando esta nota, ¿qué pensás vos como figura del teatro, como una figura del teatro también de un teatro tan importante como Teatro Abierto? Ya, bueno, ¿lo puedo decir en cámara? Sí, ¿La edad? Bueno, sí. A tus 87 años, ¿no? Con mucha trayectoria. Es que lo que pasa es que está espectacular. Mira. Entonces,
¿Qué cambios ves o qué pensás del teatro de hoy respecto al teatro de esa época? Bueno, el contexto es distinto y por ende el teatro es distinto también. Claro. No es lo mismo el teatro que se hacía en la dictadura, que era más metafórico, más con No los podía ser explícito, significados menos explícitos, más escondidos, pero igual se prohibían obras y se prohibían autores y se prohibía de todo. Y también es un momento distinto de la cultura y del teatro y de todo. Claro. Cada momento tiene su realidad y es de una manera. Y no hay generalizaciones posibles. Yo creo que el teatro argentino me parece que es un teatro muy potente. Hay un muy buen teatro en todo el país, no solo en la capital. Y no solo... Aunque la capital muchas veces cree que solo en la capital hay buen teatro. Pero yo he visto espectáculos extraordinarios en las provincias y es un teatro pujante, lleno de gente que trabaja por amor al teatro, porque muy poca gente gana plata. Y también quiero destacar que hay muchos espectáculos teatrales que viajan al extranjero, que representan al país, que claro, tienen éxito en el extranjero. Hay dramaturgos que también están traducidos en diferentes idiomas. Digo, el teatro en sí trasciende, el teatro argentino trasciende también las fronteras del propio país. Hubo un momento en que la Secretaría de Cultura, antes de ser ministerio, sí, hizo una cosa muy importante que fue registrar toda la actividad teatral que había toda la actividad cultural que había en el país, y se llegó a cifras muy impresionantes. Sí. La cultura en el país mueve más que la pesca, por ejemplo. Es que la por cultura, decirte algo. Rubens, es una industria y yo quiero contarte, te tengo que despedir ya. Me encantaría quedarme todo el programa. No, está bien, está bien. Es un placer tenerte hoy. Quiero felicitarte también por lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria y también por este reconocimiento que recibieron con Teatro Abierto. Así que muchísimas gracias por venir hoy. Por favor. Rubens Correa, una figura emblemática del teatro argentino. Bueno, muchas gracias. Quiero contarte, sí, a ver si te interesa, escuchar un poco. Nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Nuestra Música, Nuestra Cultura. Y el día de hoy vamos a conocer a un artista. Vamos a ver la primera parte de esta producción, que se llama Silvia Layana. Ella es una artista cordobesa especializada en folclore, en tango. Y vamos a conocer un poco en esta historia algo de sus más de 25 años de trayectoria. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto le hablará de amor. En vano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Bueno, para mí la música ha sido mi eje desde que tengo uso de razón, creo. Y me ha ido atravesando por distintos lugares y uno va creciendo y abriendo espacios y saliendo de estereotipos y de encasillamientos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos
de otras bocas. Eso ha sido un poco mi trabajo a la hora de identificarme y decir lo que hago como mi identidad, ¿no? Entonces he tenido que romper con prejuicios y bueno, la gente también ha ido moldeándose en eso. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Y sobre todo cuando viajé a Europa entendí que nuestra música y nuestra identidad en Argentina es tremenda, así como paisajes tenemos por todos lados de nuestra Argentina, tenemos música. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Bueno, y yo les anticipé que hoy íbamos a hablar de fútbol también porque se realizó la presentación oficial del documental Memoria Mundial, un documental de Alejandro Fabri, un gran periodista deportivo. También participa Jorge Moyano de esta casa, de la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados de la Nación. Un documental hecho integralmente también por la Dirección General de Cultura. Y tengo a sus protagonistas acá en el piso conmigo, así que bienvenidos, Alejandro Fabri, Jorge Moyano, gracias por estar hoy aquí. Yo quiero, para mostrar también, porque me trajeron el libro, Historias secretas de los mundiales de Alejandro Fabri. También se realizó la presentación de tu libro, sí, Alejandro, junto con la presentación de este documental que estás conduciendo. Los dos juntos. Los dos hicieron un 2 por 1, podríamos decir. Sí, más o menos, sí. El libro cuenta historias de cada mundial. El documental es un poco más, no podemos hacerlo tan largo, pero compendia lo más importante de las influencias políticas, sobre todo, que tienen los campeonatos mundiales, y historias de personajes. Todo el entramado, entonces. Sí, porque el fútbol y la política están absolutamente unidos desde siempre. Yo quiero hacerles una pregunta, porque estamos en contexto mundialista, y va una pregunta fuera de contexto del libro y del documental. ¿El VAR desvirtuó el fútbol argentino y el fútbol mundial o no? Yo creo que no. Perdón, yo creo que no. El problema es cómo se emplea, la gente que lo usa. Hay intereses, como decíamos antes, muy grandes, y el VAR es una máquina, no tiene concepto para poder discernir si este es un equipo poderoso, este es un equipo débil, entonces lo voy a ayudar, como pasa tantas veces. Pero nos quedamos sin la mano de Dios, por ejemplo. Claro, por supuesto, está bien. Esa infracción no debería existir. Nosotros lo que pasa que es lo que dice un poco el documental. Las manos nuestras no importan, las de los rivales sí. Claro. Porque si hubiera sido al revés, los estaríamos volviendo locos a los ingleses pidiendo hasta hoy. El VAR. Claro, el VAR que no existía. Claro. Creo que es un adelanto como tienen todos los deportes. La tecnología tiene que estar adentro del fútbol. Lo que pasa que estamos acostumbrados y venimos de es un deporte tan complejo en cuanto a las pasiones que se mueven, los intereses económicos. El capitalismo salvaje está dentro del fútbol. Jeques árabes son dueños de equipos ingleses, ex políticos soviéticos son dueños de equipos del resto de Europa. Es un problema. Todavía esos capitales no han desembarcado en la Argentina. Claro. Vamos a ver cuando pase. Esperemos que no pase. Bueno, supongo que va a seguir evolucionando entonces. Si no sabemos para dónde. No terminamos de saber para dónde yo todavía. Ahora sí, metiéndome más en el documental, sí, quiero preguntarles a ambos, bueno, ¿cómo primero surge la idea de hacer un documental Memoria Mundial, ¿no? Sobre los mundiales, sobre el fútbol. Bueno, un poco nosotros desde la Dirección de Cultura ya veníamos trabajando con Alejandro en alguna idea antes de la pandemia para realizar algún ciclo similar al que terminó finalmente saliendo. Pero bueno, dada la proximidad del Mundial y el contexto que nos estábamos manejando, se nos ocurrió, y también un poco inspirados en el libro, ¿no?, de estas historias secretas de los mundiales, empezamos a pensar en, bueno, ¿qué tal si pensamos en el recorrido de Argentina en esos mundiales? Claro. Y en la relación de nuestra selección con todo lo que veníamos hablando, ¿no?, los contextos políticos, sociales, culturales que la atravesaron y en el cual obviamente no podemos mirar para otro lado. Y bueno, a partir de ahí, obviamente contar con la figura de Alejandro para nosotros fue muy seductor y desde ya que bueno, salió este
este proyecto tan ambicioso y que nos da tanto orgullo porque, como bien decías, es íntegramente realizado por trabajadoras y trabajadores de la casa, no solo de la Dirección de Cultura, sino también de Estrategia Digital, que bueno, en definitiva son los que llevaron adelante también el proyecto. Jorge, te hago una pregunta más. ¿Cuánto tiempo llevó la realización del documental? Mira, lo hicimos medio con un tiempo récord, porque... se acercaba el Mundial. Sí, se acercaba el Mundial y nada, toda la rigurosidad que le pusimos a la investigación periodística, la realización audiovisual en sí, y en esto quiero nombrar a Luciana Flores, que es la realizadora técnica del audiovisual, igual que Roberto Cascabelo, que es el director de fotografía. Le hemos puesto todos los últimos meses. La verdad que han sido muchos meses de diálogo, de debate y sobre todo de buscar información, pero la realización en sí fue muy cercana a la fecha del comienzo del Mundial. El documental tiene imágenes de partidos de otros mundiales anteriores, no tan antiguos a lo mejor, pero de los años 50, 60, que yo no había visto nunca, que se han conseguido, sí, han sido unos hallazgos fenomenales. Participaciones de Argentina en esos mundiales, ¿no? Y hablando de los materiales y de los contenidos, ¿no? Yo quiero saber también de dónde imparte la investigación para conseguir esta información, estos sucesos que atravesaba cada mundial. Bueno, son muchos años de guardar datos y de tener cosas vinculadas a los mundiales. Uno con los años que tiene de trabajo está al tanto de determinados temas. Siempre aparece alguna historia que no la tenías en cuenta. Hay que ver si la podés filmar o en todo caso si la podés escribir también en el libro, ¿no? Los mundiales primeros, los de la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay pocas imágenes, es mucho más complicado, no tenés protagonistas vivos porque ya fallecieron, entonces tenés que buscar desde otro lugar, desde otro lado. Ya con las imágenes y mucho más después de los 70, con el color, es otra posibilidad. Te viste mucho mejor. Pero bueno, no siempre, yo creo que la gente, los más jóvenes sobre todo, tienen que darse cuenta que el hecho de que las imágenes estén en blanco y negro no es que nos equivocamos por alguna razón. Antes se veía así, yo crecí con la televisión en blanco y negro. Bueno, antes los teléfonos también se marcaban... Antes no podías llevar el teléfono encima. Uno discaba, no marcaba. Por supuesto. Claro, ahora es touch directamente, o por voz. Pero Alejandro, quiero saber también con tu experiencia en el ámbito del deporte como periodista deportivo, bueno, hoy también una de las figuras centrales de TIC también. Sí. Y además en la investigación que hiciste del libro, ¿no? En tu libro, Historias Secretas de los Mundiales. ¿Cuánto vamos a encontrar de tu libro también en este documental? Hay partes, hay partes. Las historias menos conocidas, insisto, con que son de los primeros mundiales. No sé, Mussolini era el dictador italiano y él pensaba que le iban a dar el Mundial a Italia, el primero. Se lo dieron a Uruguay porque era doble campeón de los Juegos Olímpicos, que fue un acto de justicia, la FIFA. Y Mussolini boicoteó el Mundial de Uruguay y apretó, por decirlo de alguna manera, a los países cercanos para que no fueran, y no vinieron. Y hubo solamente 4 países de Europa. Una de las excusas que decía Mussolini para no venir al Uruguay era que había, navegando en el Río de la Plata, porque era en invierno y venían en barco, témpanos como el que destruyó al Titanic. Y algunos se lo creyeron, evidentemente. Creían todo esto para boicotear un mundial. Claro. ¿Sabés que lo vinculo mucho con lo que también está pasando ahora con Qatar? Que también hay toda una movilización por los derechos humanos, por lo que sucedió también para la creación de los estadios en Qatar, y mismo hay artistas los que hacen los entretiempos, la apertura, musicales, que se bajaron de participar también por los derechos humanos. Bueno, es un país que ha conseguido la sede de un campeonato mundial sobornando a una enorme cantidad de dirigentes de todo el mundo, desde los países más importantes a los más chicos. Y ahí entra lo político 100%, como decías recién, que está vinculado con el deporte. ¿Qué historias vamos a encontrar en el documental? Yo pienso en situaciones vinculadas a la actualidad y me gustaría que me cuenten, bueno, qué otras historias también hay, ¿no? Desafiantes, por ejemplo, hace poco cuando jugó Irán, en el Mundial de ahora, del 2022, no cantaron el himno en reclamo de lo que está sucediendo, de las muertes que hay en ese país. Eso no está. No está porque es anterior a... No, y aparte es reciente también. No el tema sociocultural de las mujeres y de cómo... las leyes que hay en este país, pero sí lo que pasó con Mayamini y toda la revuelta que generó
que causó varias muertes también. Bueno, en torno a eso y relacionado con la pregunta anterior que le hacías a Alejandro, creo que a diferencia de lo que pasaba en mundiales de la década del 30, lo que pasa ahora es que quizás la investigación periodística hoy sí puede desnudar cuestiones como estas que estás mencionando, Sí. Y que por ahí, bueno, podemos conocer que detrás de la construcción de un estadio o que detrás de la organización de un mundial pasan cosas que evidentemente, digamos, son muy fuertes y afectan a la vida social de ese país puntualmente. En este caso, como le contaba Alejandro, al no haber esa información, por ahí Claro. se creían este tipo de leyendas o cuestiones que en definitiva terminaban esto, boicoteando la organización de un mundial, que cuando los países venían se daban cuenta de que no era así, y además de toda una cuestión de prejuicio respecto de los sudamericanos y de nuestro fútbol, ¿no? que llegó hasta incluso hasta el Mundial de Inglaterra, ¿no? Nos llamaban a nosotros argentinos como animales, nos gritaban animales en Wembley como un gesto despectivo de la forma en que teníamos nosotros de vivir el fútbol. En la década del 30, en el 38, el mundial previo a la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en Francia, Alemania e Italia jugaron. Italia fue el campeón, el bicampeón, Claro. ganó el torneo del 34 y el del 38. Hacían el saludo fascista, porque estaba Mussolini en el poder, vestidos de negro, con una enorme cantidad de italianos alrededor de la cancha, que eran exiliados italianos expulsados por Mussolini, que tenían la dicotomía de ¿qué hago? Grito por mi país, que quiero que se haga campeón, pero al Claro. mismo tiempo silbo o insulto al gobierno que está. Y Alemania hacía el saludo nazi y entraba con la bandera nazi. Y a nadie se le caía una discusión o una protesta porque teóricamente eran democracias. Claro. 2 años después, 1 año y medio después, empezó la guerra. ¿Y qué pasó en el Mundial del 90? ¿No? Algo similar con esta historia que estás contando, ¿no? Cuando Argentina jugaba con Italia. Ah, bueno, fue por ¿puedo decir los insultos de Diego al público? ¿O la silbatina de los italianos a Diego y al Bueno, himno ambas, argentino? ambas. Porque jugaba Argentina contra Italia. Y los napolitanos, que eran el partido se jugó en Nápoles, justamente, el hogar de Diego. Entonces los italianos de Nápoles tenían también una disyuntiva gigante, porque Claro. aman como Dios a Aman a Maradona, Diego, claro. y al mismo tiempo jugaba Italia contra Argentina. Encima Argentina la elimina, Sí. ¿no? Sí, bueno, quiero agregar algo de eso. También cuenta el ciclo documental con aporte muy valioso de nuestros invitados, que son Enrique Macaya Márquez, como veían en el tráiler, Víctor Hugo Morales, Viviana Vila, que es la primera mujer periodista Mirá. en cubrir un mundial, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Lo hizo para una cadena internacional, no lo hizo para nuestro país. Y también Ezequiel Fernández Mur. Y justamente este último cuenta, no quiero spoilear mucho el documental, pero viene a colación que esto mismo, ¿no? Él trabajaba para una agencia italiana y nos cuenta para el documental que el estupor que vio cuando el Goicoechea atajó el último penal, que los napolitanos y los italianos en general que estaban en el estadio no se le podían agarrar con nadie porque, dice él textualmente, amaban al verdugo. O sea, Claro. Maradona los había dejado afuera y como que no sabían cómo reaccionar frente a eso, y es realmente toda una imagen muy fuerte. Se vengaron de una manera. Cuando Sí. terminó el partido, no podías ir a comer a ninguna parte si eras argentino porque no te servían la comida. Ay, no te puedo creer. Hubo varios colegas que se hicieron pasar por uruguayos y comieron. Pero te sacaban la Ahí ficha está rápido. la viveza argentina, ¿no? De rápido. Claro, bueno, es el único caso, porque no te podés pasar por un chileno, por un peruano, no es lo mismo por la manera de hablar. Claro. En cambio, el tono Buenos Aires-Montevideo... Le sumamos el bo. Claro, y, se puede y imitar, estamos. y listo, y llevas un termo, cualquier cosa, y listo. También. Pero me interesan, son muy ricas todas estas historias de conocer, bueno, lo que fue pasando a través de cada mundial. Hay perdóname, hay un capítulo, una parte dedicado al Mundial del 58, ¿no? Que fue el papelón más grande de Argentina. Ay, a ver, contame. Deportivamente y además fuera de la cancha. ¿Por qué? Argentina nos llevó cocinero, según los jugadores del 58, comían arenque con papas y papas con arenque. Encontraron a un chileno que era carnicero en la zona de Malmö y el tipo les fue cortando carne de alguna manera para que comieran algo más o menos que tuviera que ver con la comida argentina habitual. Sí. Argentina no llevó la camiseta suplente, llevó solamente la titular. Cuando se sortea qué equipo usaba la camiseta original, la camiseta principal, el sorteo lo ganó Alemania. Entonces el capitán de Argentina, que era Pedro del Hacha, que era jugador de Racing, fue al vestuario y le dijo a los dirigentes, bueno, traigan la camiseta alternativa. No trajimos 2 camisetas iguales, 2 juegos de camisetas iguales. Tuvieron que salir a pedir por Malmö una camiseta prestada. 11 camisetas las prestadas. camisetas prestadas. Y La historia de las camisetas es real, Argentina jugó de entonces. amarillo contra Suecia. Contra Suecia no, contra Alemania Federal.
Un papelón. Sí. Y después, bueno, el resultado, el 6-1 con Checoslovaquia en contra, que fue llamado el desastre de Suecia, ¿no? El desastre. Porque creíamos, es lo que dice Enrique Macaya Márquez, creíamos que éramos los mejores sin tener nada para demostrarlo. Ay, no, es tremendo. Y la verdad es que es muy interesante y quiero ya poder ver el documental. Quiero contarles también que siempre en la página de la Dirección General de Cultura pueden encontrar toda la información sobre este documental, Memoria Mundial. Ingresan a diputados.gov.ar al final de la página, la sección de cultura, y van a tener toda la información. Y también, bueno, recuerdo Historias Secretas de los Mundiales de Alejandro Fabri, donde cuenta todos estos recovecos y las historias ocultas, mitos y verdades, ¿no? Vamos a decir, de los mundiales. Así leyendas, hay algunas leyendas también, ¿no? Leyendas sobre todo. Alejandro, un placer tenerte Gracias en el a piso. vos. Jorge también, Alejandro Gracias. Fabri, Jorge Moyano. Yo los voy a saludar, pero también los quiero invitar a que escuchen la segunda parte de nuestra música, nuestra cultura, con Silvia Layana, que seguimos conociendo a esta gran artista cordobesa. Y me bandoneó tu tango gris. Quizás a ti te hiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste, en esta noche, noche negra y sin estrella. Y ahora estoy con la idea de reunir, digamos, en un futuro disco, puede llegar a ser, Las Amarillas, y que tiene que ver con las cantoras, las compositoras, mejor dicho, las compositoras de ayer y de hoy. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarla de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Hace ya 3 años también estoy con un proyecto de un programa de televisión que venimos realizando con Sergio Manes. ¿Qué es lo que se nos canta? ¿Cuál es la historia que hay detrás de las canciones que nos cantan los artistas? Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. El contraste de lo que yo hago como música, como folclore, como tango, digamos que es el hábitat donde me muevo, si bien me gusta cantar absolutamente todo, y ella viene del palo del rock, y entonces bueno, hicimos esta versión de Nostalgias, donde está ahí mi voz y está la guitarra de Marian. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Ay, Bellísima su música. Y ahora sí llegamos al final de Todo Cultura. Los y las espero el próximo miércoles a las 23 horas, como siempre, en DTV. Chau, chau.